Estamos entrando en una nueva serie. Este domingo, el siguiente domingo, quisiera cubrir un tema que realmente está desapareciendo de la iglesia moderna. Hoy en día hay un montón de mensajes, pero ¿sabe qué? No hay mucha doctrina, no hay cosas que realmente iglesias que están explicando fundamentos de la vida cristiana. No estoy criticando, condenando, pero nosotros podemos observar lo que está fluyendo en el cuerpo de Cristo. Y hay temas que están desapareciendo de la iglesia moderna, y en esta iglesia tenemos que mantenerlos en una buena balance. Amén. Y entonces, el día de hoy y el siguiente domingo yo voy a hablar acerca de la historia de redención. La historia de redención. Para mí no es nada, es algo nuevo, algo fresco, pero es algo que yo entiendo bien por los años de ser cristiano. Pero sabe que yo creo que el mensaje de hoy va a refrescar su alma, porque es parte de nuestra herencia, es parte de lo que Jesús hizo por nosotros. Nosotros cantamos canciones hablando de su crucifixión, acerca de la sangre, acerca de redención. Y yo creo que es un buen tiempo para meternos en exactamente este tema. La historia de redención trata de un secuestro. Trata de un secuestro de la humanidad por el pecado y termina con un rescate por medio de Jesucristo. Ustedes van a escuchar esto muchas veces, pero porque yo quiero que esta palabra se meta muy bien en su vida, porque un día ustedes van a estar explicando el problema que existe entre Dios y el hombre con Dios, ministrando salvación a una persona. La historia de redención trata de un secuestro de la humanidad por el pecado de Adán y termina con un rescate por medio de Jesucristo. Este tipo de enseñanza no va a sanar su corazón, tampoco motivarle a conquistar el mundo, sino a darle profundidad. ¿Darle qué? Profundidad a su vida espiritual. La palabra redención envuelve el proceso. Envuelve el proceso de cómo Jesús rescató. Número 2, salvó. Número 3, sacó. Rescató, salvó y sacó a la humanidad de la esclavitud del pecado y sus consecuencias al usar, escuchen, su propia vida. Al usar su propia vida como el pago de este rescate. Si ustedes pueden ser tan amables, busca conmigo Mateo capítulo 20. Mateo 20, versículo 28. Y después vamos a leer 1 Timoteo 2. La palabra redención envuelve el proceso de cómo Jesús rescató, salvó y sacó a la humanidad de la esclavitud del pecado, al usar su propia vida como el pago de este rescate. Mateo capítulo 20, versículo 28, ¿están ahí? Dice, el Hijo del Hombre, Jesús, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida. Su vida fue el pago. Para dar su vida en rescate por muchos. En 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador. ¿Cuántos mediadores existen en el mundo religioso? La gente va a decir muchos.
El cristianismo declara que hay solo un mediador. Solo un mediador. No hay nadie, aparte de Jesús, que es el mediador oficial para el mundo. El resto son falsos. Un solo mediador entre Dios y ¿quién? Los hombres. Jesucristo, hombre. El cual hizo ¿qué? Se dio a sí mismo en rescate por algunos o por todo. Por algunos o por todo. Por todo. Entonces tenemos que analizar esto muy bien. Yo quiero decirle una cosa que no sé si es una controversia, pero yo quiero decirles que todo el mundo tiene salvación. Todo el mundo cuenta con salvación. Yo voy a terminar lo que estoy diciendo. Todo el mundo cuenta con la salvación a su alcance. Pero no les sirverá, sino que active la obra redentora en su vida. ¿Es claro eso? Jesús murió por algunas personas o por todo. La sangre de Cristo fue derramada por algunas personas o por todo. Y la salvación por todo. Pero sabemos que no todos van a activar la obra redentora de Jesucristo. Esa es la cosa. Cada ser humano es responsable por tomar su propia decisión si va a activar o ignorar la obra redentora de Jesucristo. Amén. En general, hablando de esta definición, redimir significa pagar un precio. ¿Significa qué? Pagar un precio para recuperar algo o alguien que fue robado o secuestrado. La historia de redención incluye a un secuestrador y a un salvador. Es parte de la historia de la redención. Estamos declarando que redención es un proceso, no es solamente un solo acto, es un proceso de muchos pasos que Dios preparó para rescatar al hombre del pecado del hombre. Amén. Hablando muy específicamente, en términos cristianos, la redención revela que éramos en términos cristianos, hablando acerca de lo que pasó con las personas que aceptó a Jesucristo como su Salvador, éramos esclavos del pecado. Éramos, pero en Cristo ya no. Gracias a Dios por el rescate. Éramos esclavos del pecado debido a la transgresión de Adán. Hasta que Jesús nos compró en rescate. Hasta que Jesús pagó el precio de nuestra liberación del pecado y el derroto al secuestrador. Quisiera explicarles la razón de esta historia y por qué el rescate de nuestra alma era necesario. Esa es la historia en breve. Todo empezó con Adán. Hermanos, yo estoy ministrando este mensaje porque yo tengo la esperanza que ustedes van a aprender eso. Y que Dios en poco tiempo va a usarle para enseñar a alguien que necesita a Cristo el problema que existe entre Dios y el hombre y Dios.
Hay que escuchar y aprender. Todo empezó con Adán. Dios estableció una ley en el principio. Y Adán la rompió. Número 2. Cuando Adán rompió la ley de Dios, Dios en su justicia lo denunció y puso en marcha un mover judicial por el crimen de Adán. Justo. Si ustedes rompen la ley y definitivamente se encuentra culpable, hay consecuencias. Cuando hay leyes y la gente no la obedece. Entonces aquí tenemos una persona que rompió la ley, ahora él está en la cárcel, él es culpable. Y él tiene que pagar por su crimen, ¿sí o no? ¿Sí o no? La ley tiene su derecho. El tribunal tiene su derecho. La gente sabe que rompió la ley. Justo. Cuando Adán pecó contra Dios, su pecado espiritualmente separó al hombre de Dios y a Dios de Adán. En el momento en que Adán rompió la ley, había una separación en el espíritu entre Dios y entre Adán, pero también toda la humanidad. Número 4. Cuando Adán pecó contra Dios, la luz en su corazón se apagó. La luz en su corazón se apagó y ahora Adán ya no tiene nada en común con Dios. Y asimismo Dios con Adán. Triste. Adán conocía a Dios y Dios conocía a Adán. Pero con esta separación, Dios ya estaba en este lado y el hombre en este lado. Porque el pecado separó el hombre de Dios. Jesús vino para reparar esta brecha. Amén, ¿es claro eso? Si ustedes pueden buscar Romanos capítulo 5, versículo 12 conmigo, podemos continuar. Romanos 5, versículo 12. Y otra vez más, ustedes están aprendiendo eso, porque un día tú vas a compartir el evangelio con alguien, en el nombre de Jesús. El cuerpo de Cristo no sabe, porque el hombre necesita ser salvo. Y yo no quiero que ustedes sean ignorantes de esta verdad. Porque un día pronto, yo declaro sobre esta iglesia que ustedes van a enseñar a alguien la razón. Amén. Romanos 5, versículo 12 dice, como el pecado entró en el mundo, ¿cómo? Por un hombre. Y por el pecado, la razón, por el pecado, la muerte. O la separación de Dios. Así la muerte pasó ¿a quién? A todos los hombres por cuanto todos pecaron. Como el pecado entró en el mundo por un hombre Adán, y por el pecado, por su transgresión, por haber rompido la ley, la muerte, la separación de Dios. Eternamente, y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. No, yo sé que esto no parece muy justo, pero es como se mueve el asunto.
Amén. Hay gente que va a decir, yo casi yo no peco. ¿Sabe que Dios no está buscando los pecados? Él está buscando quitar el pecado original de Adán de su corazón. Este es el problema. Este es el problema. Adán y toda la humanidad en este momento, cuando Adán rompió la ley, la separación ocurrió. Dios en un lado, Adán otro lado. Adán y toda la humanidad llegaron a ser esclavos al pecado. Llegaron a ser esclavos a la muerte espiritual, la separación de Dios. Además de haber recibido su condenación eterna por su crimen. El momento en que Adán transgresó, falló, él perdió su derecho con Dios. Entró en la oscuridad. La muerte espiritual llegó a ser su nuevo amo, su jefe. Y fue condenado eternamente en este momento por su crimen. Y en fin, la muerte espiritual llegó a ser dueño de la humanidad. La muerte espiritual, la separación de Dios, las consecuencias, llegó a ser dueña de la humanidad. Ahora bien, el momento en que Jesús roció su sangre después de la resurrección, el momento en que Jesús roció su sangre en el propiciatorio del tabernáculo en el cielo, porque Jesús subió, Él roció su sangre sobre este mueble propiciatorio del tabernáculo en el cielo, y que Dios aceptó su sangre. Dios legalmente recuperó la humanidad y la redención del hombre fue sellada. El momento que Dios vio la sangre puesto en este mueble, cuando Él la aceptó, la redención ya fue sellada para siempre. Para siempre. Para todos. Para todos. 1 Corintios 6, por favor. 1 Corintios capítulo 6, versos 19 a 20. Estamos hablando como Adán y toda la humanidad llegaron a ser esclavos del pecado, esclavos a la muerte espiritual. El pecado llegó a ser el nuevo dueño del hombre que Dios creó. Corintios capítulo 6, versículo 19 y 20. Escuche bien, pues esa es la realidad. Yo sé que mucha gente quiere manejar su propia vida a su manera, diciéndose yo asisto a la iglesia, pero me gusta manejar mi vida como yo quiero hacer. Está bien, pero no es legal. La Biblia dice aquí, versículos 19 y 20, ustedes no son sus propios dueños. No importa lo que piense. Dios creó al hombre. El hombre es propiedad de Dios. No quiero usar la palabra propiedad porque no somos un mueble, pero para que ustedes entiendan lo que estoy diciendo. Dios creó al hombre, el hombre pertenecía a Dios. El pecado entró, pasó por todos los hombres, ahora el hombre es esclavo al pecado. No tiene derecho.
Si tuviera derecho, podría redimirse, pero no fue posible. El hombre no puede salvarse por su propia cuenta. Hay gente que piensa que si camina en la ciudad en sus rodillas que va a heredar la salvación. Equivocado. Hay gente que dice que si yo hago mis penitencias, todo va a salir bien. Mentira. El hombre no puede salvarse. Pero yo cumplo, hermano, los 10 mandamientos. No importa. Los 10 mandamientos no salven. Es un buen estándar de vivir, por supuesto. Fue la sangre de Jesucristo, hermanos, que nos compró. Amén. Ustedes no son sus propios dueños porque han sido comprados. Han sido comprados por precio. ¿Y son de quién? Son de Dios. Son de Dios. El precio que Jesús pagó estaba incluido en el proceso de rescatar a la humanidad de la esclavitud del pecado y sus consecuencias eternas. Jesús pagó el precio con su propia vida, con su sangre. No con oro, no con plata, sino con su propia sangre. Y cuando nosotros celebramos la Santa Cena, estamos celebrando la victoria de lo que Jesús hizo por nosotros. Espero que un día pronto ustedes tengan la convicción y el coraje de interesarse en la salvación de alguien con lo que ha aprendido hasta aquí. Y lo que voy a enseñarle ahora es el problema que existe entre Dios y el hombre con Dios. El problema es sencillo. Entre Dios y el hombre con Dios. Hay solamente un problema. Hay solamente un problema. Hay solamente un problema. Y el problema es, la humanidad nació con el pecado original de Adán. Ese es el problema. Este problema es lo que separó al hombre de Dios y Dios con el hombre. No fue su malestar, no fue sus hábitos, no fue sus adicciones, no fue lo que el hombre hace. Fue una sola cosa. El pecado original de Adán. Porque la Biblia dice, como el pecado entró en el mundo por un hombre, el pecado, y por el pecado, la muerte. ¿Es claro? Así que el ser humano no nace libre de esta condición espiritual. Escúcheme. El ser humano no nace libre de esta condición espiritual ante Dios, sino esclavo de la corrupción y sus consecuencias. Esto es el problema que Dios tiene con toda la humanidad. ¿Están aprendiendo algo? Podemos complicar muchas cosas y decir un montón de cosas, pero Jesús vino. Es una pregunta que va a empezar a dar vuelta en su mente. Ustedes pueden determinar el asunto. Yo estaba pensando, Jesús vino por el hombre, Jesús vino para sacar el pecado del hombre.
O podemos hacer las dos cosas. Definitivamente el pecado está ubicado en el hombre, pero Jesús vino al mundo para quitar el pecado del hombre. ¿O Él vino por el hombre? Es algo para considerar. No sé. Si el hombre no tuviera pecado original en su corazón, Jesús no creo que habría venido. ¿Para qué? ¿Está pensando? Sí, es un mensaje sencillo, pero no es sencillo. Estoy diciendo, el ser humano no nace libre de esta condición espiritual ante Dios, sino esclavo de la corrupción y sus consecuencias. Esto es el problema que Dios tiene con toda la humanidad. Ahora, el mundo realmente no está al tanto de esta condición. La gente de este mundo, la humanidad realmente no está al tanto de esta condición espiritual en la que se encuentra. La humanidad no pone importancia en que si muere de repente su destino eterno será en el infierno. Sí, la humanidad ha huido del infierno, pero el tema no se preocupa. Amén. Podemos hablar con cualquier persona. Y yo creo que la mayoría de la gente va a decir que sí, yo creo que existe un infierno. Pero todavía no pone importancia en el asunto. El mundo realmente no está interesado en manejar ni cuidar su vida espiritual, aunque sea el componente más importante de la persona. Nosotros sabemos que existe una vida económica, una vida social, una vida educativa, una vida familiar y una vida espiritual. Toda la humanidad tiene una vida espiritual. Todo el mundo tiene una vida espiritual. Lo que hace con ella depende. Amén, ¿es claro eso? Y a menos que el hombre entienda eso, algo que usted puede explicar, y pida a Dios perdón por esta ofensa, el hombre vivirá su vida espiritualmente en la tierra, condenado ante Dios, aunque no sea la voluntad de Él. El hombre vivirá su vida espiritual en la tierra separado de Dios y no va a entender eso, no va a entender. El hombre vivirá su vida espiritual en la tierra destinado a pasar su eternidad en el infierno, porque no está al tanto realmente de su condición espiritual fuera de Cristo. ¿Es claro? Entonces, cuando ustedes están caminando en la calle o donde hay gente, aparte de los cristianos, va a haber a hombres muertos, pero vivos. ¿Entienden lo que estoy diciendo? La persona fuera de Cristo es una persona muerta delante de Dios. Separado de Dios. Condenado de Dios. Vamos a leer, por favor, Juan 3. Cosa seria. Juan 3. Juan 3, verso 17.
Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Ese es el plan. No envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree, como nosotros, no es condenado. Pero el que no cree, ya ha sido condenado. Lo siento. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. El hombre fuera de Cristo vive condenado. Qué lástima por aquellos que están fuera de Cristo, que permiten, es decisión que permiten, que aceptan que la ignorancia espiritual domine su vida. Es ignorancia, hermanos, es pura ignorancia. O su orgullo, o su autosuficiencia delante de Dios, que les controle. Amén. La historia de redención revela el problema exacto entre el hombre y Dios, el cual fue la transgresión de Adán. Todo empezó con él. La historia de redención también explica cómo Dios trazó un plan para reconciliar y unir al hombre con su mismo. El momento en que Adán falló a Dios, Dios ya estaba proporcionando al hombre una forma, no solución, forma de unirse con el hombre, algo temporal. En el proceso de redimir al hombre, su amor por toda la humanidad, triunfó sobre el juicio a través de la obra redentora de Jesucristo. Amén. Dios nunca dejará de amar al hombre. Jamás. Él envió a Jesús, el único que podría rescatar al hombre, traer paz, restauración, reconciliación. Ustedes han sido en Cristo reconciliados. Dios tiene paz con ustedes por la sangre de Jesucristo. Quisiera que leyéramos algunos pasajes como si Dios estuviera en este momento explicándoles la situación desde su punto de vista. Empezando Romanos 3, por favor. Estamos leyendo este pasaje como si Dios estuviera explicándoles personalmente la situación desde su punto de vista. Y lo que Él tiene que decirles, Romanos 3:10. Ahora Dios está hablando con toda la humanidad. Romanos 3:10 dice, ¿están ahí? Como está escrito, no hay justo.
Como está escrito, este es algo que todo el mundo debe saber. No hay justo, indicando que no hay nadie que esté calificado para acercarse a Dios por su propio mérito. No hay justo, ni aun uno. Y Romanos 3, otra vez. Romanos 3, 23. Nos da la razón de por qué no hay uno que es justo delante de Dios. Porque dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos, separados de la gloria de Dios. Eso es lo que Dios está explicando a la humanidad, que no hay nadie justo, lo siento, pero no hay nadie justo. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahí es el problema que Dios tiene con el hombre y el hombre con Dios. Este es el problema. Y la consecuencia de este problema es la siguiente. Si uno muere en la misma condición en la que vino al mundo espiritualmente, entonces morirá en su pecado. Y no encontrará un plan allá de redención ni un purgatorio, lo cual los cristianos no creen, esperándole. ¿Es claro eso? No puede vivir su vida como quiere y esperar la segunda oportunidad después de la muerte. No es así. Hermano, yo soy de otra religión y hay gente que va a orar que yo salga de este lugar entre el infierno y el cielo. Es falso, es mentira, es loco. No existe. Esa es una verdad que ustedes tienen que explicar a alguien que no conoce a Cristo. Eso es lo que está pasando. Ustedes tienen que entender lo que está pasando. Porque es tiempo para compartir su fe, compartir el Evangelio, explicar a un mundo perdido el problema. ¿Es claro eso? Cuando una persona nace de nuevo, activa en su vida espiritual el proceso completo. No hay cabos sueltos en el plan de redención. Una vez Él roció su sangre en este mueble en el cielo para siempre. Una redención completa. En este momento, en el momento de su nacimiento nuevo, cuando activa el plan de redención, pasa de la muerte a la luz, llega a ser hijo de Dios, recibe la vida eterna, recibe la naturaleza de Dios. Dios le saca de las tinieblas y le coloca en su luz admirable. Recibe su misericordia y el perdón de pecados pasados, presentes y futuros. ¿Están escuchando? ¿Está escuchando que Jesús pagó por el pecado que ustedes van a cometer mañana?
Es una redención que solamente cuenta para el día de hoy. No hay nada para mañana, pero mucha gente piensa que sí. Amén. Porque hay doctrina que flota en el cuerpo de Cristo. Esta va a sorprender a mucha gente. Definitivamente un cristiano no quiere en su corazón pecar. Y Dios está al tanto de eso. Pero hay doctrina que dice, ustedes pueden decidir como ustedes quieren creer. Que si no se arrepiente de un pecado antes de morir, que no va a entrar al cielo. Hermano, yo no creo en eso. Yo hablé con un joven el otro día. ¿Ustedes son perfectos? Levanten la mano si ustedes son perfectos. Yo quiero ver si hay perfectos en este lugar. ¿Es posible? ¿Es posible que vaya a fallar mañana? ¿Posiblemente? Sí. Sí. La sangre de Jesucristo compró su vida espiritual. Hermanos, yo no estoy diciendo que debemos aprovechar la gracia del Señor para nada. Pero si algo pasa y peca mañana y muere, yo voy a verles en el cielo. ¿Sabe por qué? Porque la sangre de Cristo compró su vida. Ustedes pertenecen a Dios y no al pecado. Un padre, una madre, siempre va a ser madre y padre a sus hijos. Dios es su padre. Dios les compró en su condición más fea, más ofensiva que puede existir en un ser humano. Amén. El proceso completo de redención le da la misericordia de Dios, el perdón de pecados pasado, presente y futuro. Recibe la herencia divina inmediatamente. Inmediatamente, no necesita esperar hasta que muera. El momento que yo acepté a Jesús y ustedes también, Dios les entregó la herencia. Amén. Para disfrutar hoy en día. Y también herir a la familia de Dios con mucho más. Yo quiero terminar con esto. Dios les ha hecho administradores de los misterios de Dios. Administradores. Ese es su trabajo. Y ministros de la reconciliación. Y tenemos que aprender cómo movernos en estos puestos. Aleluya. Póngase de pie. Muchas gracias por ser tan atento al día de hoy. Yo soy como cristiano el que debe estar reconciliando al hombre a Dios. Ustedes también.
Señor Dios, en este momento nosotros celebramos con más entendimiento nuestra redención. Nosotros en este momento levantamos la mano en adoración, apreciando Jesucristo, que nos ama, que se preocupa por nosotros, que entregó su vida por nosotros para anular, erradicar el pecado original, dándonos vida eterna. Te celebramos como el único Dios, como mi Salvador. Oh, mi Salvador. Jesús. Levanten sus manos. Encuentren palabras en su corazón para decirle, para agradecerle a Dios, a Jesús, por mi victoria, por mi nacimiento nuevo.